Pues bienvenidos, hola a todos, bienvenidos a una sesión más de Libros Prohibidos. Yo soy Pepe Torra y a nombre de Caminos de la Libertad, Círculo Editorial Azteca y el Centro Ricardo Salinas Pliego, agradecemos su asistencia. El día de hoy vamos a estar en uno más de esta serie de Libros Prohibidos, discutiendo un libro que para mí es uno de los libros fundamentales para comprender el siglo XX. Es el caso de Archipiélago Gulag, un libro de Alexander Solzhenitsyn, quien es un escritor soviético, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1970 y autor de una multitud de libros que son imperdibles. Y para hablarnos de esto tenemos una invitada de súper lujo, la periodista y escritora Beatriz Rivas, quien, bueno, ya estudió Derecho, Periodismo, tiene maestría en Letras Modernas, ha sido profesora académica, ha participado y participa en una gran cantidad de medios de comunicación, además de ser autora de una decena de novelas también imperdibles. Y bueno, sin más, maestra, le dejo la palabra. Muchas gracias, gracias Pepe. Bienvenidos a todos. Pues vamos a hablar efectivamente de un libro muy interesante, de un libro que estuvo prohibido muchos años en la Unión Soviética y no solo eso, sino que además fue condenado en otros países, sobre todo a su autor, porque decían los intelectuales de otros países que era un libro antisoviético, cuando en esa época la Unión Soviética era así como, bueno, como la gran maravilla, y cuando todos los intelectuales de izquierda admiraban incluso a Stalin. Entonces es un libro muy interesante y en esta ocasión, yo cuando hablo de libros normalmente, como soy escritora, normalmente me voy más por cómo está escrito el libro que por el tema, es decir, por la parte literaria. Yo siempre he dicho que la literatura no está en el qué, en el tema de un libro, sino en el cómo. Un buen libro radica en cómo está escrito. Pero en esta ocasión, el libro es muy importante a nivel político y sobre todo a nivel temático, aunque a nivel literario también ya veremos, ya llegaremos a eso. Hay muchas cosas interesantes que decir de Archipiélago Gulag. Y en esta ocasión también voy a hacer algo que nunca hago. Yo nunca veo la vida del escritor porque el libro se tiene que defender por sí mismo. Yo creo que un gran libro puede ser un gran libro o un mal libro independientemente de la vida del escritor y que hay que verlo sin saber incluso nada del escritor. Siempre les digo a mis alumnos, entre más vírgenes lleguen a un libro, entre menos sepan sobre el escritor, mejor. Ya después investiguen lo que quieran, pero lo ideal es llegar sin saber casi nada. En esta ocasión es diferente. ¿Por qué? Porque la vida de Solzhenitsyn está completamente unida a este libro. Ahí va por qué. Voy a hablar del autor, de este autor que nació, como dijo Pepe, en la Unión Soviética, en Cáucaso del Norte. Bueno, nació en 1918, justo en la época de la Revolución Rusa, todavía no era la Unión Soviética, era Rusia, y su vida camina paralela ya verán a lo que se trata Archipiélago Gulag. Que por cierto, ahí les voy a hacer un pequeño paréntesis, me voy a adelantar un poco. Cuando el editor francés recibe el manuscrito, ya llegaremos a esto, me estoy adelantando mucho, pero para que sepan por qué se llama así el libro. Cuando el editor francés recibe el libro, que se lo mandan de manera subrepticia desde la Unión Soviética, lo primero que hace, además el libro estaba en ruso, es buscar en un atlas, no había en ese momento internet ni Google, dónde demonios estaba el archipiélago Gulag. Él pensando que era algún lugar geográfico de la URSS. Y no lo encontró, evidentemente no lo encontró. ¿Por qué? Y mucha gente piensa que el archipiélago Gulag existe. ¿Por qué no lo encontró? Porque es el acrónimo de las palabras en ruso, que no puedo decir, pero de Dirección General de Campos de Trabajo. Eso es lo que quiere decir Gulag. Y archipiélago es porque había muchos campos de trabajo repartidos en toda la Unión Soviética, campos de reeducación, le decían, y de trabajo, entre comillas, en realidad eran pues, campos de concentración y cárceles en las que vivían los prisioneros en condiciones de horror. ¿Por qué le pone Archipiélago Gulag Solzhenitsyn a su libro? Y él mismo lo explica, él habla de que eran campos de trabajo que eran como islotes,
que estaban en toda la Unión Soviética, separados del resto del país, obviamente por rejas, por grandes muros, pero unidos entre ellos. Él habla de una fraccionaria multitud de sus islotes. En el primer capítulo del libro, de hecho, lo dice, y cito: del estrecho de Bering hasta el Bósforo, miles de islas diseminadas forman un archipiélago encantado. Son invisibles, mas existen. Y del mismo modo imperceptible pero constante, hay que trasladar de isla en isla a los esclavos, también ellos invisibles, por mucho que tengan cuerpo, volumen y peso. Esa es la razón del título de esta, iba a decir novela, pero no es una novela, es más bien un libro testimonial. Ya veremos por qué. Bueno, empiezo con el nacimiento de este hombre. Como ya dije, nace en el 18 en Cáucaso del Norte, en una familia de pocos recursos. Su mamá era maestra de escuela y su padre terrateniente cosaco, terrateniente con pocas tierras. No eran muy privilegiados, pero él era un hombre que desde muy pequeño mostró mucho interés por los estudios. Estudia física y matemáticas en la universidad que le quedaba cerca de Rostov, pero le encantaba la literatura, le encantaba leer, le encantaba escribir. Entonces se mete a cursos por correspondencia de literatura en la Universidad de Moscú. En el 40, todavía siendo estudiante, creo que tenía pues 22 años, se casa con otro estudiante, con una mujer que se llama Natalia. Tuvo dos esposas, las dos llamadas Natalias. No les voy a decir el apellido porque no lo puedo pronunciar. Reshetovskaya, que era química, se gradúa en el 41, justo el año que Hitler invade Rusia. Y entra entonces al ejército, primero como soldado raso y después lo hacen capitán. Lucha en la Segunda Guerra Mundial como oficial de artillería, y aquí viene lo importante, todo este rollo es para algo, no se asusten. Lo detienen en el 45, ahí empieza su encarcelamiento, y esto es lo más importante de lo que quiero hablar, cómo lo encarcelan de manera injusta. Tenía 26 años y lo detienen porque él escribía cartas a un amigo que se llama Nikolai, cartas privadas que evidentemente pues leían, donde criticaba a Stalin, cuestionaba sus dotes militares, sus estrategias, incluso insinúa la necesidad de crear una organización contra el régimen. ¿Qué pasa? Pues lo arrestan, le dicen que es culpable de propaganda antisoviética y antistalinista y lo condenan a 8 años de trabajos forzados. Justo lo arrestan 1 o 2 días antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, y entonces él dice cómo ve por la pequeña ventanita que tenía en su prisión los fuegos artificiales en los que estaban celebrando el fin de la guerra. Entonces, el 45 al 50 lo encierran en diferentes campos, en diferentes gulags, de estos que yo les comentaba. En el 50 lo mandan a uno exclusivo para presos políticos, porque en los gulags no solo había presos políticos, había un poco de todo. Y ahí empieza a inspirarse para escribir su primera novela. Y ahí también lo operan de un tumor, que después viene a ser importante porque escribe un libro sobre esto. En el 52, ya les había dicho que se había casado con esta mujer, Natalia. En el 52 se divorcia de Natalia como un acto de amor. ¿Por qué? Porque a todos los familiares de los Gulag los trataban terrible, no podían conseguir trabajo, no podían conseguir vivienda, pues los calificaban como traidores a la patria. Entonces digamos que los familiares eran parias. Entonces se divorcia de Natalia para que ella pudiera conseguir trabajo y pudiera conseguir vivienda. En el 53, o sea, 8 años después de que lo encarcelan injustamente, que ya cumple la condena de encierro, pero lo exilian a un pequeño pueblito dentro de la URSS. Si se acuerdan, la URSS sigue siendo Rusia muy grande, pero la URSS era todavía más grande en territorio, y lo mandan a Kazajistán aislado. Y ahí lo que hace es dar clases de matemáticas y física gracias a sus estudios a nivel primario. En el 54 reaparece su cáncer. Ahora sí que gracias, perdonando la expresión, a este cáncer, publica un maravilloso libro que se llama Pabellón de Cáncer. En el 53, la fortuna le empieza a sonreír porque muere Stalin y sube Nikita Khrushchev al poder,
Nikita Khrushchev, si ustedes se acuerdan y si no se los digo, era un líder un poco más abierto de lo que había sido Stalin. No hay quien se compare con Stalin, yo creo. Empieza la época del deshielo y Solzhenitsyn empieza a tener un poco más de libertad. Incluso se reúne con el mandatario y se vuelve a casar con Natalia porque ya no era un hombre condenado, ya no era un traidor. Y en el 58 comienza a idear la novela de la que estamos hablando justo el día de hoy. Este solo es el primer tomo, vean nada más, el primer tomo de 3. Empieza a armar la idea, porque dice, yo tengo que escribir lo que viví durante 8 años en prisión. Para quienes hayan leído el libro y si no lo han leído, creo que es un libro que hay que leer. Pues ahí cuenta desde que lo detienen y las condiciones en las que viven los prisioneros en todos los campos a los que él va. Pero se da cuenta cuando empieza a tratar de escribir que hay algo que le falta. No sabe qué, pero hay algo que le falta. Dice, creo que necesito más que mi experiencia personal. En el 62 sigue siendo maestro aquí en esta oscura provincia, y entonces lo que decide es escribir una novela, que es una novela que fue la que lo hizo famoso, que publica en el 62, que se llama Un día en la vida de Iván Denisovich. Es un día en la vida de un prisionero en un campo de estos de reeducación, como les decían, y las condiciones en las que vive. Logra captar la atmósfera de la prisión, le gusta la novela, pero siente que algo le falta. Y esta novela lo hace, como les decía, muy famoso, tan famoso que le empiezan a llegar cartas de otros presos ya libres que habían estado en los gulag. La fama no solo es en la URSS, sino a nivel internacional. Evidentemente empiezan a prohibir sus libros. En el 63 publica otro libro y de pronto se da cuenta que todas las cartas que le habían llegado, todos los testimonios de otros prisioneros, es exactamente lo que le hacía falta para escribir, lanzarse ya a escribir Archipiélago Gulag. En el 64 su fortuna, digamos que su buena suerte, cae. ¿Por qué? Porque destituyen a Khrushchev y llega Brezhnev al poder. Llega Brezhnev al poder y otra vez la KGB recupera su fuerza. Y en ese momento dice este hombre, pues tengo que seguir redactando. Y la historia de cómo redacta y cómo termina la novela de Archipiélago Gulag y cómo logra publicarla es para hacer una novela por sí sola. Es una maravilla. Es una novela hecha un poco en equipo, aunque él es el único que escribe, con todos los testimonios de los presos, pero él es el que redacta. Es una novela hecha con muchas manos porque hay muchísima gente que se une a él para ayudarlo. Tiene que escribir en completo secreto, escondido, sin que nadie se entere, y rodeado de un grupo a los que él les llama los invisibles. Todo esto lo hacen en la clandestinidad. Les digo que es para una película. Se reúnen escondidas, se dan nombres en clave, ninguno sabe cómo se llama realmente el otro, todos son nombres en claves. Cuando se reúnen en departamentos que siempre cambian de lugar, no hablan en voz alta, se escriben en hojas porque piensan que todos los departamentos tienen micrófonos. Lo que se escriben lo queman después, nunca hablan por teléfono, todos se saben espiados y todo este grupo de amigos del autor lo ayudan a conseguir que termine la novela. Por ejemplo, hay 2 personajes que ustedes me van a disculpar, pero otra vez me voy a saltar los apellidos. Voy a tratar de leerlos, pero son difíciles. Son 2 mujeres que pertenecen a este grupo de los invisibles. Ella se llama Elena Chukovskaya y Nadia Levitskaya. Ellas dicen, porque hay testimonio de ellas, que dicen, nunca decíamos nada de lo que pensábamos hacer, todo era secreto. Él nos daba instrucciones, nos decía, investiguen este testimonio, copien estos párrafos, transcriban estos manuscritos, todo era secreto, cada quien se iba a su casa. Les digo que es para película. Mientras sigue redactando, vetan su novela Pabellón de Cáncer, como otras tantas que habían vetado. En el 65, todo este tiempo él sigue escribiendo y lo interesante es que cada vez que escribe 10, 50 cuartillas,
las reparte entre los invisibles y cada quien va escondiendo partes del manuscrito en sus casas, por ejemplo, en sus oficinas. En el 65 saquean sus papeles, parte de sus papeles que estaban en un escondite en un departamento de uno de los invisibles y secuestran su novela El primer círculo. A partir de entonces, hay un hombre, un amigo del que se apellida Susi, con S y después Z, que de hecho lo menciona en el archipiélago Gulag en la página 251, bueno, de esta edición, le dice que se vaya a Estonia a esconder sus manuscritos, perdón, le ofrece su casa de Estonia y él le dice, cada vez que termines algo me lo das y yo me lo llevo a Estonia a esconder los manuscritos. Todos los manuscritos de Moscú viajan 1000 kilómetros hasta la casa de este hombre Susi para que ahí los esconda. En 1967 empieza también a criticar el occidente, o ser un gran crítico. Yo creo que era un hombre que decía lo que pensaba, un gran observador, y criticaba tanto lo que veía mal en la Unión Soviética como lo que veía mal en el occidente. Él tampoco creía que Occidente fuera la gran panacea. Por ejemplo, una de las cosas que dice en el 67 que molesta mucho a los occidentales, él dice, no tengo ninguna esperanza en Occidente y ningún ruso debería tenerla. La excesiva comodidad y prosperidad han debilitado su voluntad y su razón. Él estaba convencido de que Occidente carecía de recursos morales y espirituales para resistirse a su propia decadencia. En ese año, es importante ese año, porque en ese año termina Archipiélago Gulag. ¿Dónde lo termina? Cuando dice, a ver, ya me falta el último jalón y necesito seguir escondido, justo se va a la granja de Susi en Estonia. Durante, no recuerdo si era un mes estaba en Moscú y un mes iba a la granja, y para llegar a la granja y que nadie lo siguiera, ahí se aísla durante 3 inviernos, 65, 66 y 67, llegaba, siempre cambiaba de rutas, cambiaba de autobús, se brincaba del tranvía a último momento cuando ya iba a arrancar. O sea, él trataba de llegar sin que nadie lo siguiera y sin que nadie lo viera. En ese lugar, que se encerraba casi y escribía 20 horas al día, la hija de su amigo Susi era quien le servía de secretaria, quien le daba de comer, que eso también llegaba la mujer para que no la siguieran. Varias paradas antes del destino se bajaba del autobús, se ponía sus esquís de montaña y se iba a campo traviesa entre la nieve hasta llegar a esta granja en Estonia. Finalmente logra concluir esta novela, todavía evidentemente no la publica, y en el 68 le entrega, juntan todos los manuscritos que estaban repartidos por varias casas y se los entrega a 2 mujeres, también de las invisibles, para que todo lo junten y lo mecanografíen. Ya que está mecanografiado, imagínense el tamaño, si este es solo uno de el primer tomo, imagínense el tamaño del manuscrito mecanografiado, lo llevan con un encuadernador de mucha confianza, que saben que no va a decir nada, y hacen 4 ejemplares, y los 4 los esconden en diferentes lugares por si llegaba a encontrar uno la KGB, tenían los otros 3. Uno de los ejemplares se lo queda Yelisaveta, se llama, que fue su secretaria toda la vida, muy buena amiga y su secretaria. Entonces ahí están los manuscritos escondidos. En el 69 lo expulsan de la Unión de Escritores Soviéticos y un año después de que lo expulsan, irónicamente le dan el Premio Nobel de Literatura. La razón, y aquí cito, es por la fuerza ética con la que ha continuado las tradiciones indispensables de la literatura rusa. Obviamente, si recuerdan, Archipiélago Gulag todavía no ha sido publicado. Le están dando el premio Nobel y todavía este libro no ha visto, digamos que la luz del día. Hay quienes dicen que las razones del premio Nobel fueron dobles: políticas, en atención a la condición de disidente de Solzhenitsyn, y literarias, dada la indudable calidad literaria del autor. Este hombre, pues claro que acepta el premio Nobel y está feliz, pero decide no ir a Suecia. Solzhenitsyn era un hombre que amaba profundamente Rusia, su Rusia,
no la Unión Soviética, pero sí su país, Rusia, y él no quiso ir a Suecia porque dijo, ¿qué tal que voy a recibir el premio Nobel y no me dejan entrar de regreso y yo quiero vivir en mi país? Entonces, no sale de la URSS. La embajada de Suecia en Moscú dice, vamos a tratar de que le den el premio Nobel aquí, de a ver cómo le hacemos. Las autoridades no lo permiten, entonces pues no puede recibir el premio Nobel. La KGB a partir del premio Nobel lo vigila todavía más, y lo que hace Solzhenitsyn es escribir su discurso de agradecimiento, pero evidentemente no lo puede publicar, nadie se lo quiere publicar en la URSS, y no sabe cómo hacerlo, cómo hacer que el mundo conociera este discurso, que es un discurso importante, que lo pueden buscar en internet en cualquier momento y leerlo. Entonces, en el 72 llega un periodista, justamente un periodista sueco, a Moscú como corresponsal, se llama Stig Fredriksson, y entonces es el momento que Solzhenitsyn estaba esperando. Lo contacta y le dice que él quiere que se conozca su discurso de aceptación del premio Nobel y que él vea la manera de sacarlo de la URSS. Lo que hace Stig es que le quita las pilas a una pequeña radio y ahí mete el papel con el discurso de este gran autor ruso. Obviamente estamos hablando de una época en que no había celulares, en que no había manera de sacar un discurso de la URSS más que pues, en un pequeño papel escondido en la radio. Es un texto muy poderoso, es un texto como homenaje a las víctimas que no sobrevivieron al Gulag, y es un texto que sí, pues en cuanto Stig toma un tren a Helsinki, lo saca el manuscrito y se da a conocer en todo el mundo. Ese mismo año, estamos hablando del 72, se divorcia de Natalia, esta vez ya no por amor, sino justo por lo contrario, por desamor. Y un año después, es un año clave en la historia de Archipiélago Gulag y de nuestro autor. ¿Por qué? Porque se acuerdan de Elisaveta, una de las que tenía el manuscrito, la KGB sabe que es su secretaria, la empiezan a seguir durante mucho tiempo, hasta que la detienen en Leningrado en agosto del 73. La mujer casi tenía 70 años, la detienen y después de 5 días con 5 noches de torturarla e interrogarla es un decir, interrogarla con tortura, ella no le queda más que confesar dónde estaba el manuscrito. Solzhenitsyn le había dicho, es muy peligroso que lo tengas porque saben, a ti sí te tienen ubicada, quémalo. Le pide que lo queme, pero esta mujer sabe que es tan valioso, sabe que tiene en sus manos un tesoro que decide no quemarlo. Entonces, lamentablemente, la KGB entra al departamento de la mujer, se lleva el manuscrito y un día después, casualmente, ella se suicida, aparece suicidada en su departamento. En ese momento, él dice, lo tengo que publicar. No sé cómo le voy a hacer, pero lo tengo que publicar. Y lo que hace es volverle a hablar al periodista sueco, a Stig, y le dice, por favor, lleva este comunicado de prensa y esta carta a mi abogado que está en Zúrich. El abogado cuando recibe esto dice, bueno, pues el manuscrito va a llegar en cualquier momento, vamos a ver cómo lo van a sacar, pero va a la Feria del Libro de Frankfurt, que es la feria más importante del libro hasta nuestros días del mundo, y le avisa, le contacta a todos los editores importantes y dice, va a llegar pronto un manuscrito de Solzhenitsyn que se llama Archipiélago Gulag. Ahora el problema era cómo sacar el manuscrito de la URSS. Otro amigo, miembro de Los Invisibles, les digo que es como película de esas que no puedes despegar los ojos de la pantalla ni un segundo. Este hombre se llama Valery Kurdiumov, lo pasa a microfilm. Imagínense ese manuscrito gigante de no sé cuántas páginas, pasarlo a microfilm para sacarlo de la Unión Soviética, y ven la oportunidad cuando Alexander Andreyev, que es un traductor que trabaja en la UNESCO está en París, llega a Moscú durante 5 días para una conferencia. Entonces le avisan que tienen los microfilms
que si él puede sacarlos de la URSS. Él dice que obviamente sí, los cita en una estación de metro, el señor Valeri, obviamente no Solzhenitsyn porque lo tenían hipervigilado. Se suben en la estación de metro, se van a un coche, tratan, saben, esa es típica aventura de ir de calle en calle tratando de ver si nadie lo seguía, hasta que le entrega los microfilm y él, hombre, Valeri, regresa a la UNESCO con los microfilm escondidos en unas latas de caviar. Ya en París, porque obviamente él le dijo, yo te voy a escribir un telegrama en clave para decirte si sí logré sacar el manuscrito o no. Ya cuando está a salvo en París, le escribe un telegrama que dice, análisis de sangre de su hermana salieron positivos. Él hablando de positivo como que era algo positivo, no de enfermedad, pero cuando los invisibles reciben este telegrama, dicen positivo quiere decir que sí está enferma la hermana, eso quiere decir que no salió bien y que los microfilm no llegaron. Entonces, en vez de brindar y alegrarse, se esconden hasta que un mes después o unos días después le dicen, no, 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 lo que yo les quería decir es que sí llegué bien a París y de hecho el manuscrito ya está en manos del editor francés que se llama Claude Durand. Es el primero en publicarlo. Por la prisa de publicarlo, la idea, ya Solzhenitsyn estaba en peligro, entonces tienen que publicarlo lo más pronto posible. Y lo que hace este hombre, este editor francés, es publicarlo en ruso, porque estaba escrito en ruso. De aquí a que lo traduzcan, primero lo publicó en ruso. Entonces el libro se vende por primera vez en Francia, pero en ruso. Todavía en diciembre del 73. Parece ser que es justo el 28 de diciembre del 73. Con la suerte de que unos marinos soviéticos que estaban de paso en Francia, ya en el 74, habían atracado en un pequeño pueblito pesquero que se llama Saint-Nazaire, van a una librería, ven el libro, obviamente en ruso, lo compran y lo meten subrepticiamente a la URSS. Y a partir de ese ejemplar se empiezan a sacar más ejemplares y se empieza a repartir el libro en la Unión Soviética. Evidentemente estaba prohibidísimo. La gente que lo tenía o que lo leía se arriesgaba. Pero el libro empieza ahora sí que a venderse, como decimos comúnmente, como pan caliente. En ese mismo año, en el 74, Solzhenitsyn se casa con una matemática, les había dicho que también se llama Natalia, pero esta se apellida Svetlova, con la que tiene 3 hijos, con la que dura casado el resto de su vida. De hecho, uno de sus hijos, y por ahí lo googlean, es ahora un pianista y un músico muy famoso que vive en Estados Unidos. Después les voy a decir por qué vivieron todos en Estados Unidos. El problema bueno, ya que sacan el libro en ruso, se traduce al francés, se empieza a publicar en francés y después en inglés y después en alemán, en español, y el libro se empieza a vender por todo el mundo. Solo en Estados Unidos se venden 3 millones de ejemplares. Y en ese momento la KGB y el gobierno de la URSS montan en cólera, ya no pueden hacerle nada porque es un hombre ya muy famoso, ya tiene el premio Nobel. El 13 de febrero del 74 entran a su casa 6 hombres, lo arrestan, lo interrogan, pero no pueden ni encarcelarlo porque lo harían héroe, no pueden desaparecerlo, menos todavía. Entonces lo que deciden es expulsarlo. 2 cosas. Uno, lo expulsan de su país por traición a la patria, le quitan su nacionalidad. Al expulsarlo, lo expulsan solo a él, obligan a la mujer y a los hijos que se queden en Moscú, lo suben en un avión, aterriza en Frankfurt. Willy Brandt le da asilo y le ofrece trabajo, y un muy amigo de Solzhenitsyn, que era Heinrich Böll, también un muy conocido escritor, lo recibe en su casa. Pero después decide irse a vivir a Zúrich, donde estaba su abogado. Pero yo decía que esa es una de las cosas que decía hacer el gobierno soviético, es expulsarlo de su país, quitarle la nacionalidad, acusarlo de traición, pero la segunda, muy importante, es que comienzan una enorme campaña de desprestigio y empiezan a publicar y a decir por todos lados, sobre todo evidentemente en la Unión Soviética, para que todos sus
pues, todos los soviéticos lo odiaran, que es un traidor a la patria, y los periódicos publican propaganda contra él. Incluso se llega a publicar una supuesta novela escrita por su primera esposa, donde habla cosas terribles de él. La infidelidad es lo menos grave. Entonces, bueno, finalmente hacen una campaña que llega a todo el mundo en contra de este autor. No solo empiezan a publicarse libros por todo el mundo, sino las revistas más importantes como el Express, por ejemplo, publica las primeras páginas del libro, y lo mismo lo hacen revistas en otros países. Empiezan a proliferar las traducciones a varios idiomas, y en el 74 también es cuando realmente, digamos, que recibe, ahora sí, mano a mano su premio Nobel del 70, lo recibe 4 años después porque no había podido. Pravda, por ejemplo, que es este diario tan importante en la URSS, lo acusa, y aquí otra vez cito, de tener un odio patológico por el país en donde creció, por el sistema social y el pueblo soviético. Está la tensión de toda esta campaña en su contra, que decide Solzhenitsyn alejarse de Europa, se va a vivir a los Estados Unidos, logra que su familia lo alcance, se van a vivir a Vermont, que es donde sus 3 hijos, de hecho, siguen viviendo ahora, no en Vermont, pero sí en Estados Unidos. Y en Estados Unidos sigue siendo quien es. Finalmente era un hombre crítico, que decía lo que sentía, lo que opinaba, lo que veía, y entonces empieza a criticar ahora a los Estados Unidos. El individualismo, el consumismo, la falta de ética de la sociedad occidental, el estilo de vida de los Estados Unidos, critica la cultura pop, dice que la música es insoportable, que odia la televisión, en fin, ¿no? Se convierte en un hombre incómodo y en un opinador incómodo. En el 75 publica El roble y el ternero, así se llama esta novela, que son una especie de memorias de él, y de memorias sobre todo literarias. En el 76, y esto se los cuento como anécdota, un ex prisionero de los Gulag, lituano, lee el libro, lo lee en ruso, que allá a sus manos se le hablaba ruso. Él había estado 25 años en una cárcel de estas, y se da cuenta que el libro todavía no está traducido al lituano, y dice, yo lo quiero traducir, yo quiero que toda mi gente se entere lo que pasaba en estas prisiones. Obviamente lo hace a escondidas. Y cuando está a punto de terminar la traducción, vuelvo a enseñarles esto. Imagínense el trabajo de traducir 3 volúmenes de este libro. Digamos que le faltan 20 cuartillas. Para acabarlo, alguien lo acusa, lo cachan y lo condenan a otros 10 años en un campo de trabajos forzados. Imagínense, esta es una anécdota de horror, parece chiste, pero pobre, no sé cuál es el nombre de este señor. Solzhenitsyn sigue viviendo en Estados Unidos, sigue criticando, sigue publicando, sigue escribiendo. En una entrevista en el 79 muy, muy conocida, que también la pueden ver si la googlean, en la BBC, llamó a su país a renunciar a las locas fantasías de conquista extranjera. Estamos hablando del contexto de la guerra de Afganistán. En 1989, o sea, 20, ya no sé cuántos años después, por aquí la puse, 16 años después de haber sido publicada la novela, el libro por primera vez en Francia, por fin permiten su publicación en la URSS. Si recuerdan, antes se publicaba, pero se publicaba de manera clandestina. En el 90, finalmente, les regresan ya su nacionalidad, y aparece otra novela, otro libro más que novela, que se llama Cómo reorganizar Rusia. En el 91 publica otros libros que ahorita no tienen importancia porque ya quiero llegar a hablar de Archipiélago Gulag, y en el 94 por fin regresa a vivir a su queridísimo país. Ya había caído el muro, ya se habían abierto las fronteras, bueno, ya había cambiado por completo
el contexto político, deja a sus 3 hijos en Estados Unidos y junto con su esposa Natalia regresa a su querido país, vuelve a vivir en Moscú en una dacha cómodamente y ahí otra vez empieza a criticar la Rusia postcomunista que él veía como un país cada vez más alejado de los valores tradicionales que él siempre defendía. Y sigue escribiendo poemas en prosa, cuentos, y él que tanto había criticado la televisión en Estados Unidos se convierte en presentador de programas de televisión de entrevistas. Conoce a Putin, que no quiero ni hablar de él, y lo ve como, cito, al gran restaurador, al restaurador de la grandeza de su patria. Y Putin se acerca, muy listo, se acerca también al escritor y dice de él: comparto su visión crítica de la era soviética y su espíritu de nación auténticamente ruso. Incluso Solzhenitsyn declara que está de acuerdo con Putin para que Rusia, digamos la ex Unión Soviética, vuelva a ser un gran estado que tenga a Rusia, a Ucrania y a Bielorrusia juntos. No sé qué opinaría, Solzhenitsyn ya está muerto, pero no sé qué opinaría de la guerra actual en Ucrania. Yo creo que la gran importancia, bueno, no es que lo crea yo, pero lo dicen todos los críticos y los que saben de esto, es un hombre muy importante, y Archipiélago Gulag es un libro muy importante, porque dicen que contribuyó al desmoronamiento de la URSS, o sea, que haber sacado todo lo que sucedía en estos campos de reeducación para que todo el mundo lo viera, fue una de las, digamos, apuntaló y fue uno de lo que hacía falta un poco para que cayera la Unión Soviética. Se le admira también por ser un portentoso memorialista. También es un hombre muy criticado, se le ha criticado por ser antisemita, él decía que no era antisemita racial, pero sí religioso. En el 2003 muere su primera esposa y él muere en el 2008 de insuficiencia cardíaca a los 89 años. Cuando se acercó a su vejez, se hizo un hombre profundamente religioso y pidió que lo enterrara en un monasterio que está muy cerca de Moscú. Era un cristiano devoto. Y antes de entrar ya de lleno a la novela, ya que vimos cómo la escribió y cómo logró publicarla, Vargas Llosa, cuando muere, Solzhenitsyn escribe algo, les voy a leer solo un cachito, pero si pueden buscarlo otra vez, insisto, en Google para que lean todo lo que escribió Vargas Llosa, me parece que lo publicó en la revista El País, creo que es importante. Dice: como en la última etapa de su vida se dedicó a lanzar fulminaciones bíblicas contra la decadencia de Occidente y a defender un nacionalismo ruso sustentado en la tradición y el cristianismo ortodoxo, se había vuelto una figura incómoda, hasta antipática, y ya casi no se hablaba de él. Ahora que a sus 89 años un ataque cardíaco acabó con su vida, se puede formular un juicio más sereno sobre este intelectual y profeta moderno. ¿Acaso el escritor que más tumultos y controversias haya provocado en todo el siglo XX? Y es cierto, fue un hombre muy, muy polémico. Había quien lo amaba y lo defendía y había quien lo rechazaba por completo. Incluso hay algo interesante, porque no solo este libro es condenado, como ya les dije, en la Unión Soviética y prohibido, y quien lo leía y lo cachaban se iba a la cárcel. Pues recuerden esto que les dije del lituano que lo estaba traduciendo y lo condenaron a 10 años de prisión por traducir este libro. También en el occidente hubo mucho rechazo. ¿De quién? Sobre todo de los comunistas y de los socialistas. Incluso de parte de Jean-Paul Sartre. Sartre dice que no era cierto que existían estas cárceles. Él nunca tuvo una postura, cuando le preguntaban decía: esto es una profunda mentira, no existen. Juan Benet, el escritor español, en 1976, cuando Solzhenitsyn visita España, dice, voy a leer: yo creo firmemente que mientras existan personas como Alexander Solzhenitsyn, los campos de concentración subsistirán y deben subsistir,
para que hombres como él no salgan. Imagínense esto, ¿no? André Malraux dijo: acepto los crímenes de Stalin donde quiera que se cometan. O sea, no le importaban. Pablo Neruda le dedicó una oda a Stalin. O sea, no todos, pero muchos intelectuales de izquierda reaccionaron en contra de Solzhenitsyn y en contra de el libro de Archipiélago Gulag. Uno de los pocos en defenderlo fue Albert Camus. Fue uno de los pocos que se atrevió a criticar o a poner en duda a la dictadura soviética. Ahora vamos a hablar ya más en corto de este libro, que como dije es un trabajo colectivo en dos sentidos. Colectivo por este grupo de invisibles que ayudaron a Solzhenitsyn a redactarlo, a pasar los manuscritos, a copiar, a transcribir, a investigar, y además los periodistas que lo sacaron, pero no solo por eso, sino porque el libro reúne el testimonio de más de 250 presos. Incluso en las primeras páginas, dependiendo de la edición que ustedes tengan, sí salen los nombres de 227 personas con sus nombres registrados. Entonces, son todos estos exprisioneros que al enterarse que Solzhenitsyn había escrito el otro libro, ¿se acuerdan que les dije sobre un día en la vida de un preso? Le hacen llegar sus propios testimonios. Digamos que es un libro con una polifonía, con testimonios de narración, que a veces los pone en una letra diferente, en un tipo de letra diferente, y a veces los integra en la narración. Él dice, al principio también del libro, empieza con la dedicatoria, que dice así: dedico este libro a todos los que no vivieron para contarlo, que por favor me perdonen por no haberlo visto todo, no recordar todo y por no decirlo todo. He cumplido mi deber para con los desaparecidos. Entonces, más que novela y obra de creación, es un gran testimonio, son sus memorias personales y colectivas, y hay quien lo clasifica como una gran diatriba contra el comunismo. De este libro se han escrito muchas cosas, les voy a leer así algunas muy breves. Dicen que es una denuncia, una conciencia ética, lucha moral infatigable contra el poder y la decadencia ética de las culturas. Es un testimonio de la grandeza del ser humano. Es el libro más influyente del siglo XX. Es uno de los libros más poderosos jamás escrito. Es el primer libro que se atrevió a describir el sistema de los campos de trabajo forzado. Es una denuncia de los crímenes de los que son capaces los gobiernos. Es un desafío al poder soviético. Es la obra cumbre, como decía hace rato, es la obra cumbre que removió los cimientos del poder soviético. Es evidentemente uno de los libros prohibidos tal vez más importantes y que vemos lo que logró hacer. Cooperó para que cayera la dictadura soviética. Los campos de reeducación de los que habla la novela son campos que se crearon desde 1921 con la excusa de reformar a los delincuentes y a los antirrevolucionarios. Les decía que había mezclados delincuentes y también presos políticos, y empezaron a funcionar sobre todo a partir de 1930. Se conocen hasta ahora 427 campos de trabajos forzados o correctivos diseminados por todo el territorio de la Unión Soviética, donde, según se dice, porque no hay mucha información, no hay información así muy fiable, que se llegaron a internar a 25 millones de personas y donde perdieron la vida, se calcula, entre 1.600.000 y 5 millones de personas. Son campos que recibían a 2.5 millones de presos por año. ¿De qué trata este libro? Pues ya lo dijimos, de las condiciones de vida de los presos en el archipiélago, las diferentes islas de este archipiélago Gulag, a partir del testimonio de Solzhenitsyn desde que lo capturan hasta el final. Y es realmente el tema, pues es una dura crítica al horror totalitario del siglo XX. Es un testimonio de las injusticias, la humillación, las torturas físicas y psicológicas, el abuso del poder, el miedo, la barbarie, el salvajismo y la irracionalidad.
un testimonio también de la demencia de Stalin. Habla del sistema penitenciario, los métodos de interrogación, los movimientos de las prisiones, entre prisioneros y entre prisiones, en la vida cotidiana, todo con muchísimo detalle. Nos va adentrando, hay veces que uno tiene que parar porque dice, bueno, a veces incluso es repetitivo, pero yo creo que esto obedece a que el autor quería reunir la mayor cantidad de testimonios posibles. Otra cosa interesante, bueno, hay varias cosas interesantes. Una es que a pesar de las condiciones de este libro y del tema y del horror, tiene su dosis de humor negro y de ironía. Por ejemplo, voy a citar algunas frases. Digan lo que digan, la prisión política central era un auténtico balneario. Esto obviamente lo hace comparando con la otra prisión en la que había estado. La visita al retrete se convirtió en un acontecimiento cultural. Otra cita. En este breve instante, de lo que se trata es de poner a prueba nuestros derechos, porque digo yo que algún derecho debemos de tener, aunque no lo conozcamos. Son de las... Y así hay muchas frases que va soltando este autor a lo largo del libro, de verdadera ironía y humor negro. Uno se pregunta cómo puede bromear en esas circunstancias, pero creo que tal vez precisamente el humor es lo que de pronto lo salvaba. Otra virtud de este libro es que aunque no es ficción, tiene gran calidad literaria. Aunque son testimonios, logra hacer escenas, ambientaciones y descripciones de personajes con una gran calidad literaria. Por ejemplo, esta ambientación, y vuelvo a citar, eran días inestables de primavera temprana. A veces se esparcía una ligera niebla y el barro líquido chapoteaba melancólicamente bajo nuestras botas. Otras, el cielo escampaba y un sol suave y amarillo, inseguro aún de su poder, calentaba las colinas ya apenas cubiertas de nieve, mostrándonos, diáfano, el mundo que debíamos abandonar. Es una gran descripción. Acá hay otro ejemplo. Cuando cesaba el bramido, te inundaba un bienestar mucho más dulce que la misma libertad. Tiene una manera de escribir, no todo el tiempo, porque insisto en que son memorias y testimonios, pero una manera de escribir que vale mucho la pena y que hace que este libro, además de ser un testimonio político, histórico importante, aporte a nivel literario. Les voy a leer una frase más. El arresto es un fogonazo cegador, un golpe que desplaza el presente convirtiéndolo en pasado, que convierte lo imposible en un presente con todas las de la ley. Y no hay más. Esto es todo lo que somos capaces de asimilar. Otra cosa importante es que es un libro honesto, y no solo honesto en cuanto a la denuncia, sino el propio autor habla, según se puede percibir, no sabemos bien porque no estoy dentro de la cabeza de este hombre, pero según puedo percibir, habla con mucha honestidad de quién es él y de lo que vivió y lo que sentía. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Engullía mi mantequilla y mis galletas de oficial sin pararme a pensar por qué a mí me correspondían y a los soldados no. Otra, yo me atribuía desinterés y espíritu de sacrificio, cuando en realidad ya estaba más que listo para convertirme en verdugo. Digamos que él no es una novela maniqueísta en que él y los prisioneros son buenos y todos los demás, los carceleros y los gobernantes son malos. Él habla, es un libro lleno también de reflexiones filosóficas y sobre la condición humana. Entonces él de pronto acepta y dice, a ver, ¿dónde está la línea que separa a mis verdugos de mí mismo? Cuando uno se puede convertir en un instante de víctima en victimario. Entonces sí tiene unas buenas dosis de autocrítica y aunque parezca casi imposible, no se victimiza. Él nunca aparece como víctima en este libro. Yo leyéndolo, creo que encontré un poco cuál sería el mensaje del libro, aunque hay muchos. En la página 239, insisto en que es la edición de Tusquets, dice, sabed que siempre de nuestra suerte sabrán las generaciones vivas, lo creo.
Ojalá estas páginas sirvan para que este deseo se cumpla. Es decir, lo que quería lograr el autor era que no se olvidara, primero que se conociera lo que había sucedido y estaba pasando en los diferentes islotes del archipiélago Gulag, y sobre todo que no se olvidara y que vieran el precio de esta dictadura soviética, ¿no? Y de la barbarie. Como les decía, es un libro también lleno de reflexiones filosóficas sobre la maldad, sobre la delgada línea que separa el bien del mal, sobre el fenómeno del umbral, etcétera, ¿no? El hilo conductor podemos decir que pues, es la vida en los campos de reeducación, de trabajo forzado en la Unión Soviética. Son tres tomos grandes, pero que valen la pena realmente leerlos poco a poco. Por lo menos el primero, si no han leído nada, por lo menos les recomiendo que lean el primero, tómense tu tiempo. Es un libro difícil de leer en el sentido de que es un tema duro y con muchos detalles, pero por otro lado es muy importante y es disfrutable. ¿Por qué? Porque nos mete de lleno en el fluir psicológico de los prisioneros y en las cosas que están sucediendo. Y por la calidad literaria en la que he insistido mucho. Hay muchas frases que subrayé, les quiero compartir solo unas cuantas, aunque insisto en que hay muchísimas. Por ejemplo, si hay que fusilarte, aunque seas totalmente inocente, te fusilarán de todas formas. El centinela de la revolución nunca yerra. Otra, que cada cual se pregunte a sí mismo, si mi vida hubiera dado un giro distinto, ¿habría sido también yo verdugo como ellos? La pregunta es terrible si se pretende responder a ella con honradez. Esta es muy importante, esta frase, y es justo lo que les decía, ¿no? Que él no se hace víctima, no condena nada más, porque sí habla de esto, de qué es la condición humana y en qué momento nos podemos pasar al otro lado, ¿no? A ser los malos. La voy a volver a leer. Que cada cual se pregunte a sí mismo, si mi vida hubiera dado un giro distinto, ¿habría sido también yo verdugo como ellos? La pregunta es terrible si se pretende responder a ella con honradez. Me gustan estas frases no solo por lo que significan en el contexto en el que fueron escritas, sino porque yo creo que son reflexiones y frases para hoy en día también, para nuestro contexto de hoy en día como seres humanos, ¿no? ¿En qué momento podemos dar ese paso que nos convierte de buenos en malos? Otra, en esta recta trazada por la tosca mano de un caníbal, se alinean las incontables memorias de millones de personas. Eso es lo que él habla, lo que él dice de su propia novela. Ya no estamos seguros de si tenemos o no derecho a contar nuestra propia vida. Otra, la persona que no está interiormente preparada para la violencia es siempre más débil que el opresor. De la oveja mansa vive el lobo. Otra que es impresionante, ¿no? Porque uno ya da por hecho poder dormir cómodamente todas las noches. Él dice, una noche de sueño sin sobresaltos era más importante que todos los destinos del planeta. Pues bueno, finalmente estamos llegando ya a la recta final, se nos está acabando el tiempo. Voy a leer unas cuantas frases más. No sé si va a dar tiempo para una o dos preguntas que espero poder contestar. Les voy a leer estas frases. Dice, los márgenes dentro de los cuales el hombre conserva su personalidad son muy estrechos. Sobre una voluntad solitaria y oprimida debía batirse todo un aparato demoledor. Y después, una última, solo triunfará aquel que haya renunciado a todo. Pero ¿cómo hacer de tu cuerpo una piedra? O sea, habla de esta capacidad de sobrevivir. Es una obra cumbre, insisto, no solo por el contexto histórico, sino porque explora la condición humana en un momento límite, que es estar en una prisión, además estar en una prisión con torturas, en unas condiciones de horror y sin saber si el día de mañana vas a sobrevivir o no vas
a sobrevivir. La última dice, o es que toda negrura siente necesidad, aunque sea de vez en cuando de cierta proximidad con los cielos. Pues finalmente, creo que es importante este libro que estuvo muchos años prohibido, no solo en la URSS, sino en otros países, y si no prohibido, porque bueno, había libertad de prensa y se podía publicar y vender en las librerías francesas, por ejemplo, pero ante el enojo de todos los intelectuales de izquierda. Es un libro importante de un autor que pasó 8 años en un campo de trabajos forzados, más otros tantos de exilio en su propio país, más otros tantos exiliado en Estados Unidos, tratando de decir lo que él pensaba y luchando por la libertad de su palabra y de su pensamiento. Entonces, Archipiélago Gulag, pues un libro prohibido que hoy en día se puede conseguir en cualquier lugar y creo que es muy, muy importante que se lea y que se difunda y que no nos olvidemos lo que sucedió, porque lo que sucedió ahí en esa época, aunque estos campos ya evidentemente han sido clausurados, de lo que habla la parte humana, de la condición humana, de nuestros más profundos miedos, de lo que somos o no capaces de hacer, es algo que sigue, hoy en día sigue, digamos que sigue vivo en cada uno de los seres humanos. Pepe, no sé si dar tiempo para alguna pregunta, algún comentario, o si tengo mucho quedan, material, puedo seguir claro, nos quedan 5 minutos. En este momento no tenemos comentarios de audiencia, pero yo sí quería hacerle una pregunta de esta última parte que nos hablaba. A ver, vivimos en una época en la que incluso las democracias liberales están estableciendo departamentos de la verdad, y en una época en la que, bueno, todos los países que se dicen democráticos de pronto hay persecuciones hacia las supuestas fake news o bulos o en contra de periodistas simplemente por de pronto y reportar cosas que no deberían reportar, sean ciertas o falsas, ¿no? Y mencionaba usted esta última parte sobre que de las ovejas mansas vive el lobo. Yo le quería preguntar si dentro de la obra de Solzhenitsyn, y en particular dentro del Archipiélago Gulag, ¿existe alguna lección para el ciudadano, por ponerlo usando su misma metáfora, de cómo no ser ovejas mansas? Hay muchísimo. Sí, efectivamente, él todo el tiempo lo está diciendo, tal vez no tanto como lecciones, sino va describiendo en el día a día cómo va sobreviviendo, cómo va, de dónde va tomando fuerza. Y creo que en gran parte lo primero es la unión, es que no está solo, ¿no? Que hay otros presos como él, otros presos que vivieron lo mismo y que comparten este mismo encierro y esta misma pena de no poder decir lo que tienen que decir. Y yo creo que también la otra es, yo creo que lo que lo hizo sobrevivir es decir, tengo que hablar de esto. Es un poco también eso, ¿no? Yo tengo que sobrevivir y salir y dejar un testimonio, porque desde que él sale, dice, quiero escribir sobre esto. Se tardó porque no se veía bien cómo hacerlo. Escribe esa primera novela sobre un día completo de este prisionero. Dice, yo no puedo morirme sin decir todo más. Hay mucho que decir. Es tanto que debe ser impresionante. Los 3 tomos, pues no sé si llegan a las 2000 cuartillas. Nada más de son casi 820. Entonces, estas ansias de decir, yo no me puedo callar y tengo que decir lo que vi, porque la verdad es importante, es lo que lo hizo sobrevivir, y yo creo que es parte, ¿no? El decir, oh, no me puedo dejar. En Harvard en el 78, que también es un discurso que vale mucho la pena buscarlo y leerlo, una de las cosas que dijo es, la verdad nos elude si no nos forzamos plenamente en seguirla. La verdad casi siempre es amarga. Entonces, él quería salir y contar evidentemente su verdad. Bueno, su verdad y la verdad de todos estos testimonios, que son más de 250 que están incluidos en el libro. Y del archipiélago Gulag también dice, yo logré publicar y mi nombre es conocido, pero es impresionante la cantidad de otros escritores intelectuales que fueron encerrados en estos campos y que no sobrevivieron. Y dicen, ¿cuántos nunca serán reconocidos?
¿Cuántos no serán nombrados una sola vez en público? Porque virtualmente ninguno de ellos consiguió regresar. Toda una literatura nacional quedó allá, arrojada al olvido, no solo sin sepultura, sino hasta en ropa interior, desnuda, con un número colgado del pie. Se me hace una frase impresionante, ¿no? Entonces, tal vez es decir, tengo que sobrevivir a esto por mí, por todos los que han muerto, que se murieron. Él vio morir mucha gente en esos 8 años que estuvo ahí. Y también por la verdad, por decir, bueno, yo quiero decir lo que vi y seguir diciendo que no estoy de acuerdo con la dictadura soviética, ¿no? Sin importar quiénes lo criticaban, lo acusaron. No digo que sea una dulce ovejita, era un hombre difícil, era un hombre muy crítico, era un hombre amargado, no caía bien, era difícil tratarlo, pero también es un hombre que luchó todo el tiempo por decir lo que él creía que tenía que decir, que estuvo desde el principio en contra de Stalin, y todos estos intelectuales que defendían a Stalin, creo que sí mencioné, ¿no? Que hasta Pablo Neruda, que digo que es un gran poeta, pero le hizo una oda a Stalin, nunca se disculparon y nunca, la mayoría no se echaron para atrás. Entonces, y ellos fueron gran parte quienes criticaron Archipiélago Gulag y a este escritor, que creo que sí es un gran escritor. Sin duda, pues creo que ahora sí llegamos al final. No sé, Carlos, si hay alguna indicación extra. Si no, nuevamente a nombre de Caminos de la Libertad, de Círculo Editorial Azteca y del Centro Ricardo Salinas Pliego, le agradecemos muchísimo por esta fascinante charla, maestra Beatriz Rivas. Ha sido una magnífica lección sobre la vida y obra de Solzhenitsyn, sobre cómo llegamos a que existiera este archipiélago Gulag y finalmente sobre la obra en general. Entonces le agradecemos muchísimo. También le agradecemos a todos los que se pudieron conectar con nosotros en redes y a través de Zoom. Y los invitamos a seguirnos siguiendo en redes y sintonizarnos en próximas ediciones de este ciclo de libros prohibidos. Pues les agradecemos nuevamente y esto es todo por hoy. Yo soy Pepe Torra. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.